Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. La historia de Polonia está llena de luchas, sufrimientos, ocupaciones de su territorio y también de una gran fe. La catolicidad ha ido siempre de la mano del pueblo polaco y forma parte de lo más profundo de su espíritu nacional, en los buenos momentos y sobre todo en los más complicados. Comprender que el catolicismo es una parte fundamental de la cultura y del ser polaco puede ayudar a entender por qué Polonia aguanta mucho mejor que el resto de Occidente el tsunami de la descristianización, aunque tampoco es inmune a esta secularización. Así lo pone de manifiesto en una entrevista con CARF, Centro Académico Romano Fundación. El nuevo obispo de Kalisz, Monseñor Damian Brill, un prelado de 51 años que se formó en España tras doctorarse en la Universidad de Navarra con una tesis sobre el pensamiento de Juan Pablo II con respecto a los laicos. Polonia no solo defiende su firme catolicidad, sino que se considera un bastión de la defensa de la vida, la familia y la herencia cristiana en Europa. Este posicionamiento le ha provocado numerosos ataques por parte de otros países y organismos internacionales al no querer plegarse al globalismo, la ideología de género y al aborto. Sin embargo, Monseñor Brill advierte que estas ideologías también hacen mella en los polacos, sobre todo entre los jóvenes. Por ello explica que, aunque los indicadores de la religiosidad en Polonia son más altos que en Europa Occidental, los obispos no están muy contentos. Tal y como señala, tienen en sus manos estudios que muestran un aumento de las tendencias de secularización en las generaciones más jóvenes, lo que es motivo de preocupación. Además, la pandemia ha reducido en gran medida la oportunidad de practicar la fe a través de la participación en la Eucaristía o en la vida parroquial. Me temo que algunos de los fieles, después de la eliminación de todas las restricciones sanitarias, no volverán a la Iglesia. Pero además, el obispo de Kalisz alerta de agentes anticatólicos con una influencia muy importante en el país. En otoño fuimos testigos de graves disturbios sociales de naturaleza principalmente antigubernamental, cuyas causas han sido muy variadas. Lo que es significativo, sin embargo, es que fueron utilizados y dirigidos descaradamente por fuerzas anticatólicas y antirreligiosas que están presentes en Polonia y que son influyentes en el país. La ciudadanía en general estaba consternada por esto, tanto que pronto cesaron las provocaciones antirreligiosas. Lo menciono para que la gente sea consciente de que en todos los países hay movimientos de diversa índole, incluida Polonia, que pueden esperar pacientemente para así aprovechar su oportunidad de provocar, insultar y ridiculizar a la Iglesia y la religión, reflexiona Brill. Yendo a la religiosidad de Polonia, el obispo cree que existen varias razones que lo explican. En primer lugar, agrega, es la gracia de Dios que el pueblo polaco no ha merecido, aunque hay que reconocer que ha colaborado con ella más de una vez. En nuestra historia polaca tenemos hermosos ejemplos de periodos en los que sentimos la guía de Dios de manera particularmente intensa. Para explicarlo expone varios ejemplos. La decisión de Mieszko I, el gobernante polaco, de bautizar Polonia en 966, el glorioso martirio de San Adalberto y San Estanislao, la renovación religiosa y política bajo Kazimierz el Restaurador, quien contribuyó a la completa cristianización de Polonia con la contribución significativa de la Orden Benedictina. También el reinado de Santa Jadwiga, que propició la cristianización de Lituania, las dramáticas circunstancias de los votos de Lviv, de 1656 del rey Jan Kazimierz, que colocó a toda la nación bajo el reinado de la Santísima Virgen María. Finalmente, el difícil momento de los 123 años de ocupaciones durante los cuales la Iglesia fue el único espacio público donde pudimos nutrir libremente la cultura nacional. Y así hasta el siglo XX, marcado por la gracia del cardenal primado Stefan Wyszynski y el pontificado de San Juan Pablo II. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Ucrania. Se incorporan en la liturgia nuevos santos. Ecuador. Misa de preparación al Congreso Eucarístico Internacional. Nigeria. Secuestran a sacerdote católico cuando se dirigía a su parroquia. Costa Rica. Iglesia pide defender al país de imposiciones ideológicas. Pasaremos después a las noticias nacionales. Crece la red de capillas de adoración perpetua. Sanitario y delegado de Pastoral de la Salud habla sobre la eutanasia. Primera denuncia global del Frente Feminista
al lobby trans. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Cardenal celebra el funeral de Mirko, el mendigo sin rostro del Vaticano. El Papa agradece a los niños que rezan el rosario. Catequesis sobre la evangelización y el celo apostólico. La agencia de noticias salesianas, ANS, dio a conocer una lista de santos famosos que serán incorporados en el calendario litúrgico de los grecocatólicos ucranianos, quienes conforman una numerosa iglesia católica de rito oriental, esparcida en varios países del mundo. Entre los santos incluidos están San Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta, San Charbel, San Antonio de Padua, San Alfonso María de Ligorio y San Juan Bosco. En Ucrania, país de Europa Oriental, existen dos comunidades católicas que se diferencian, entre otras particularidades, por cómo celebran su liturgia. El grupo minoritario es el del rito latino o romano, es decir, los que usan el misal romano tal como se utiliza en muchos países occidentales. Por otro lado, la comunidad mayoritaria está conformada por los grecocatólicos, quienes mantienen un antiquísimo rito llamado bizantino. Sus formas litúrgicas y sus tradiciones son muy similares a las ortodoxas. No obstante, están en plena comunión con el Papa. Los primeros días de febrero de este año, los obispos grecocatólicos tuvieron un sínodo en el oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, y acordaron cambiar de calendario a partir del 1 de septiembre. De modo que desde este mes han pasado del calendario juliano al gregoriano. Hace muchos siglos los cristianos se regían por el calendario juliano, instituido por Julio César en el año 46 a.C., pero tenían ciertas deficiencias, por lo que no calculaba con exactitud los días y los años. Por ello, en 1582, el Papa Gregorio XIII instauró el calendario llamado gregoriano y que contenía correcciones al juliano con el fin de ajustar mejor el tiempo. Los grecocatólicos aceptaron el calendario gregoriano para celebrar las fiestas fijas, tal como lo hacen los católicos de rito latino, pero conservarán la celebración de la Pascua y otras fiestas relacionadas con ella que varían de fecha, siguiendo el calendario juliano. Algunos santos famosos en Occidente no eran celebrados de manera oficial por todos los grecocatólicos ucranianos, pero los obispos de esta iglesia tuvieron un reciente sínodo en Roma, del 3 al 13 de septiembre, y allí acordaron incorporarlos a su santoral antiguo. Es preciso recordar que el Papa Francisco ha manifestado su deseo de que todos los cristianos, católicos y no católicos, celebren la Pascua en una misma fecha para el 2025, año en que se conmemorará el 1700 aniversario del primer concilio ecuménico, el de Nicea, celebrado en el 325. Durante la misa en una asamblea que concluyó el 15 de septiembre como preparación al Congreso Eucarístico Internacional en Ecuador 2024, el arzobispo de Quito, Monseñor Alfredo Espinoza Mateos, afirmó que el corazón traspasado de Jesús sana el odio y la violencia. El corazón de Jesús en la cruz es el altar universal que nos atrae a todos hacia Él. El corazón traspasado y las llagas abiertas del Señor resucitado se convierten en estas nuevas heridas de vida, de perdón y de amor, que sanan las heridas del mundo de odio, de violencia y de enemistad, sostuvo el prelado en la Eucaristía del 12 de septiembre en la Basílica del Voto Nacional. Monseñor Espinoza destacó, además, que todos tenemos un lugar especial en el corazón de Dios. Nadie está excluido de su corazón de Padre, y Dios es corazón, a tal punto de enviar a su Hijo al mundo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Que María sea nuestro modelo y el camino seguro para ser verdaderos misioneros de la Eucaristía. Ella nos dio a su Hijo y nosotros debemos ser portadores de su Hijo al hermano concreto, al descartado de hoy, alentó. La misa que presidió el arzobispo se dio en el marco de la asamblea plenaria realizada en Quito del 11 al 15 de septiembre de 2023, en preparación al 53 Congreso Eucarístico Internacional, que se llevará a cabo del 8 al 15 de septiembre de 2024, por los 150 años de la consagración de Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. En el evento participaron delegados de las conferencias episcopales de 35 países, entre cardenales, obispos, sacerdotes y laicos, así como también autoridades pontificias como el padre Corrado Maggioni o el padre Vittore Boccardi, presidente y secretario del Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales, respectivamente.
El sacerdote nigeriano Marcellinus Obioma Okide fue secuestrado el 17 de septiembre cuando viajaba en dirección a su parroquia St. Mary Amofia Agu Afa, ubicada en el estado de Enugu, al sudeste de Nigeria. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada informó que el secuestro ocurrió a las 5 de la tarde, hora local, cuando el presbítero se trasladaba por la carretera Eke-Eje de Afa. La diócesis de Enugu, a la que pertenece el padre Okide, emitió un comunicado el 19 de septiembre para instar a rezar por la pronta liberación del sacerdote. El mensaje indica que el padre Okide se dirigía de regreso a su parroquia, St. Mary Amofia Agu Afa, cuando ocurrió este desafortunado incidente. La diócesis solicita sus oraciones por su rápida liberación y por un cambio de corazón por parte de los secuestradores, indica el mensaje firmado por el canciller diocesano, el padre Wilfred Chidi. Ayuda a la Iglesia Necesitada, por su parte, exhortó a las fuerzas policiales que intensifiquen sus esfuerzos para devolver al padre Okide a su comunidad y llevar a los responsables ante la justicia lo antes posible, y para proteger a las comunidades cristianas de actos criminales cada vez más violentos. Nigeria ha estado experimentando una gran inseguridad desde el 2009, cuando comenzó la insurgencia de Boko Haram con el objetivo de convertir el país en un Estado islámico. Desde entonces, la agrupación terrorista, uno de los grupos islámicos más grandes de África, ha estado orquestando ataques indiscriminados contra diversos objetivos, incluidos colectivos religiosos y políticos, así como civiles. La situación se ha complicado aún más con la participación de los pastores fulani, predominantemente musulmanes, también conocidos como la milicia fulani. El padre Okide es el último de una serie de secuestrados de miembros del clero en la nación más poblada de África. El 2 de agosto, un sacerdote y un seminarista fueron secuestrados en la diócesis de Minna. Ambos fueron liberados el 23 de agosto después de 3 semanas en cautiverio. En el marco de la celebración por las fiestas patrias en Costa Rica, el obispo de Tilarán, Liberia, Monseñor Manuel Eugenio Salazar Mora, hizo un llamamiento a defender la soberanía nacional de organismos internacionales que quieren imponer a la mayoría de los costarricenses sus ideas, sus costumbres y sus pensamientos. El 15 de septiembre de 1821, América Central pasó a ser independiente. En un vídeo publicado el 14 de septiembre, el obispo se pregunta cuán independiente es realmente Costa Rica, especialmente ante las políticas emanadas de organismos internacionales. El pueblo es el soberano, no unos funcionarios públicos internacionales. Por eso hagamos todo de nuestra parte por buscar que seamos una república democrática, independiente, lo más posible, señaló el prelado. El mensaje de Monseñor Salazar Mora se dio tras las recomendaciones que hizo Tranleng Mofokeng, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, sobre la salud física y mental, después de su visita de 10 días al país centroamericano. De acuerdo a un comunicado emitido por la ONU, la funcionaria instó a llevar a cabo una reforma legal para despenalizar el aborto y adecuarse a las recomendaciones de organismos internacionales como el suyo. Los obispos de Costa Rica también emitieron un mensaje en el marco de su 126 Asamblea Ordinaria el pasado 7 de septiembre, en el que advierten sobre las imposiciones ideológicas que llegan desde fuera. La Conferencia Episcopal pidió defender la soberanía de imposiciones extranjeras e ideologías perversas que se someten, especialmente al no nacido, a recibir un trato como ser humano de segunda clase. Los prelados abogaron por que se coloque la visión cristiana de la persona humana en el centro de la sociedad y que se dispongan a medidas que fortalezcan la familia. La Madre Teresa de Calcuta decía que cada hora de adoración hace que nuestra alma sea más radiante en el cielo. Precisamente, si hay un fenómeno en la Iglesia que ha despuntado en los últimos tiempos, ese es el de la adoración eucarística. Allí donde se establece una capilla de adoración eucarística perpetua, las gracias que el Señor derrama son imposibles de conocer. Hay testimonios de conversiones, zonas conflictivas que dejan de serlo, la piedad eucarística y la participación activa en la Santa Misa aumenta, se vuelve evidente la necesidad de la confesión periódica, etc. En España ya hay 71 capillas y muy pronto se alcanzará la número 72, con la que se abrirá en la comarca del Maresme, Barcelona.
La adoración eucarística perpetua es la exposición del Santísimo las 24 horas del día, los 365 días del año, en un lugar exclusivo para ello. Mientras muchas iglesias se cierran, las capillas de adoración permanecen abiertas como faros de luz. Está sustentada en los seglares que se pueden inscribir para participar y siempre de la mano del magisterio de la Iglesia. Muchos papas la han recomendado, especialmente los 3 últimos. El modo más seguro y efectivo de establecer la paz duradera en la tierra es a través del gran poder de la adoración eucarística perpetua, dijo San Juan Pablo II el 2 de diciembre de 1981, cuando inauguró la capilla de adoración eucarística perpetua en la Basílica de San Pedro del Vaticano. El mismo San Juan Pablo II, en una carta con motivo de la capilla abierta en el santuario de Lagievniki, decía: «Me alegro de que en este domingo comience la adoración perpetua del Santísimo Sacramento. No hay nada que haga más presente en el mundo la obra de la misericordia que se realizó por la cruz y la resurrección del Señor, como la presencia de Jesús en la Eucaristía». Mientras que Benedicto XVI apuntó que la adoración no es un lujo, es una prioridad. Sin adoración no habrá transformación del mundo. Por su parte, el Papa Francisco dijo a los claretianos el 11 de septiembre de 2015: «En el mundo de la eficiencia hemos perdido el sentido de la adoración. Incluso en la oración no es cierto, rezamos, alabamos al Señor, pedimos, agradecemos. Pero la adoración es estar delante del único Dios, de aquello que es lo único que no tiene precio, que no se negocia, que no se cambia. Y todo lo que está fuera de él es imitación de cartón, es ídolo. Adorar. En esta etapa hagan un esfuerzo por crecer en este modo de oración. La adoración. Adoren, adoren a Dios». Detrás de la creación de estas capillas se encuentran los Misioneros de la Santísima Eucaristía, una asociación clerical pública de derecho diocesano que tiene por carisma la promoción, organización y fundación de la adoración perpetua en las parroquias y en las diócesis. Esta asociación fue erigida por Dominique Rey, obispo de Fréjus-Toulon, el 17 de julio de 2007 en Paray-le-Monial. Varios sacerdotes, religiosos y laicos en Francia y fuera de ella forman parte de esta asociación con sus diferentes realidades. Esta asociación nombra delegados misioneros que se hacen cargo de coordinar cada capilla. José Ignacio Bermúdez, sanitario y delegado de Pastoral de la Salud en la Diócesis de Málaga, cuenta el portal de la diócesis que por su experiencia personal, profesional y religiosa, sabe bien que lo que se esconde tras la petición de la eutanasia es en la mayoría de casos desesperación, miedo y vacío. Y por ello dejarla vacía y sin contenido es plausible. Asegura que la propuesta del Evangelio de Jesús tiene mucho que aportar en los últimos suspiros de los pacientes y que estos momentos sean cálidos y serenos es posible. Solo exige voluntad. Como sanitario, Bermúdez se ha formado en el cuidado de la vida y su protección en cualquier circunstancia. Afirma creer que la dignidad de la persona es inalienable, no desaparece o se quita, sino que se mantiene en todo momento. Comenta cómo él también ha sufrido enfermedades de seres queridos y de personas muy cercanas, momentos de sufrimiento y dolor, y que en ninguno de esos casos estas personas han solicitado la eutanasia. Asimismo, puede decir que han muerto serenamente, sin sufrir en la agonía y habiendo recibido los mejores cuidados a nivel biológico, emocional y espiritual. Sin embargo, menciona que uno de los elementos que contribuyen a rechazar esta visión es un cierto analfabetismo espiritual actual que lleva a la sociedad a vivir de espaldas a todo lo que nos recuerde nuestra infinitud. Algo que se plasma en que, generalmente, no se habla de la muerte, del sentido de la vida o de la trascendencia, por lo que llegamos al momento culmen de la vida, nuestra muerte, sin haber desarrollado estrategias de afrontamiento, y agrega que así es como surgen los sentimientos de desesperación, miedo y vacío, que es lo que realmente se escucha detrás de una petición de eutanasia. Se calcula que al cumplir los 2 años de su entrada en vigor, el 25 de junio de 2021, unas 370 personas solicitaron la eutanasia. Lo que algunos celebran como el ejercicio del derecho a la muerte digna, Bermúdez lo lamenta como una sociedad que ha fracasado. En vez de apostar por desarrollar aquellas medidas existentes que evitan de forma efectiva que una persona que va a morir lo haga sufriendo, se ha optado por eliminar la vida, explica. La persona pide no sufrir,
y poseemos los medios adecuados para conseguirlo sin necesidad de recurrir a la eutanasia, reitera. Este martes 19 de septiembre, las 539 organizaciones y 7 países que integran el Frente Feminista Internacional han denunciado ante sus ministerios de sanidad los tratamientos con bloqueadores de la pubertad a menores, la mutilación de sus cuerpos y las consecuencias, en muchos casos irreversibles, que se derivan de estos procesos. En España, la delegación del Frente, integrado por Alianza contra el Borrado de las Mujeres, Amanda, Confluencia Movimiento Feminista, Feministas al Congreso, Feministas de Cataluña o Fórum de Política Feminista, solicitó al ministro en funciones José Manuel Miñones que ponga fin a los bloqueadores y la hormonación que daña la salud de menores autodiagnosticados como trans. También se exigió la aplicación de medidas urgentes para frenar estos experimentos. La demanda se acompañaba de un extenso informe titulado «Por una medicina responsable que no hormone ni mutile a menores». El documento expone a lo largo de más de 100 páginas todo lo relativo a los perjuicios ocasionados en menores por la disforia de género de inicio rápido, que valoran como una realidad obviada por el sistema sanitario español, las leyes trans o el modelo afirmativo. También sus riesgos o los motivos que han llevado a países que lo aplicaban a reconocer que el uso de bloqueadores de la pubertad para tratar la disforia es experimental. En la carta entregada al Ministerio de Sanidad, el Frente Feminista Internacional señala cómo en España se están prescribiendo tratamientos supresores de la pubertad mantenidos durante 4 o más años a niños en la fase puberal Tanner 2, lo que en la gran mayoría de casos supondrá su esterilidad. Como menciona una de las organizaciones firmantes contra el borrado de la mujer, también se están extirpando órganos sanos, también a menores de edad, lo cual contraviene el artículo 149.2 del Código Penal. Las leyes trans, continúa la misma organización, permiten que todas las intervenciones quirúrgicas y farmacológicas se realicen sin que esas personas, que no asumen su sexo biológico, tengan que consultar previamente con ningún especialista en salud mental. Además, los protocolos sanitarios de las distintas comunidades autónomas refuerzan la inmediata prescripción de los tratamientos mencionados partiendo de un autodiagnóstico, algo que comprensiblemente no sucede con ningún otro tipo de pacientes. Es altamente dudoso que los menores puedan dar un auténtico consentimiento informado sobre decisiones médicas que condicionarán toda su vida, subrayan. Según sus estimaciones a nivel nacional, en los 5 años que van de 2017 a 2021 y de forma acelerada en los últimos 2, un mínimo de 20.755 personas entre los 9 y los 40 años habrían sido atendidas en las unidades de identidad de género. En los alrededores de San Pedro del Vaticano, todo el mundo le conocía como Mirko. Hace apenas un año este indigente eslovaco, abandonado en un parque de Roma, fue acogido en el Palazzo Migliori, la propiedad de la Santa Sede que en 2019 fue rehabilitada para alojar a personas sin hogar. Después de años luchando contra un cáncer que había consumido casi la totalidad de su cara, murió en Roma a los 60 años el pasado agosto. El sábado 16 de septiembre, el cardenal Konrad Krajewski celebró en la iglesia de Santa Mónica el funeral de este hombre sin rostro que llegó a reunirse con el Papa Francisco. La enfermedad fue consumiendo con el tiempo la cara de Miroslav. Muchos de sus conocidos le llamaban también el hombre del velo, debido a que solía cubrirse la cabeza con una tela para tapar su deformación. El limosnero del Papa, el cardenal Krajewski, aseguró que Mirko no había muerto solo, y muestra de ello fueron el centenar de personas, entre ellos sacerdotes, monjas y voluntarios, que estuvieron presentes en su funeral. Según señaló Vatican News, Miroslav llegó a Italia desde Austria y al no encontrar un empleo ni un hogar digno, terminó viviendo en un parque entre moscas y hormigas. El purpurado remarcó que debido al cáncer tan solo podía emitir algunos sonidos y tragar con dificultad la comida que le proporcionaban. Nunca se quejaba, nunca exigía nada, se contentaba con lo que le traíamos y siempre daba las gracias, puntualizó. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada anunció el lanzamiento de su iniciativa anual 1 millón de niños rezando el rosario por la paz y la unidad,
que se realizará el próximo 18 de octubre. Rezar el rosario es un medio que nos ha regalado Dios y es necesario porque logra una diferencia decisiva. En primer lugar, porque la Madre de Dios nos lo pide en las apariciones aprobadas por la Iglesia, y en segundo lugar, porque es la experiencia de la Iglesia y de muchos de sus santos, confirmada por el Magisterio, y corresponde a la sensibilidad de nuestra fe cristiana, afirmó el cardenal Mauro Piacenza, presidente de la Fundación Pontificia. Este año la campaña se basa en el pasaje del Evangelio según San Mateo, en el que San José es advertido por el ángel en sus sueños sobre la persecución del rey Herodes y parte inmediatamente hacia Egipto para proteger la vida del niño Jesús. Ayuda a la Iglesia necesitada explicó que quiere encomendar a la poderosa intercesión de la Madre de Dios de manera especial a todos los lugares en los que la gente no puede vivir en paz, especialmente en países que han sido más afectados por la violencia en los últimos tiempos, como Ucrania, Myanmar, Nigeria y Pakistán. En 2022, un total de 871.523 niños se inscribieron oficialmente en la iniciativa. Incluso el Papa Francisco agradeció a los niños que tomaron parte después del Ángelus del 16 de octubre. En la audiencia general de este miércoles 20 de septiembre, el Papa Francisco invitó a pensar en los crucificados de hoy, niños, mujeres y hombres víctimas de injusticias, y pidió no olvidar a los pobres, pues serán ellos los que os abrirán la puerta del cielo. El Santo Padre continuó con su ciclo de catequesis sobre la evangelización y el celo apostólico. Ante los miles de peregrinos que le escuchaban desde la plaza de San Pedro del Vaticano, recordó la figura de San Daniel Comboni, apóstol lleno de celo por África. El Papa Francisco se refirió a este misionero como un enamorado de Dios y de los hermanos que servía en misión, en un contexto caracterizado por el horror de la esclavitud. Para el pontífice, Dios hecho hombre ha elevado la dignidad de cada ser humano y ha desenmascarado la falsedad de la esclavitud. En ese sentido aseguró que como cristianos estamos llamados a combatir contra toda forma de esclavitud, incluidos los colonialismos políticos y económicos. Destacó que el santo misionero decidió quedarse en África y no abandonar a los necesitados a pesar del peligro de las enfermedades, lo que para el Santo Padre fue un nuevo camino de evangelización que ayudó a renovar el compromiso misionero. Las personas evangelizadas no eran solo objetos, sino sujetos de la misión. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.